Iniciamos la grabación. Ahora sí, perfecto. Entonces quedamos en el ciclo del agua. Decíamos que viene la evaporación, como se ve aquí en la imagen. Ahí está. Evaporación. Agua contenida en los océanos. Esto por el viento, aquí no dice, ¿no? Pero por el viento se va, se condensa la nube a diésel y pasa. La flecha no va a diésel, pasa al continente, cae en el continente, viene la escorrentía, el escurrimiento, ¿no? Superficial es el que forma los lagos, los ríos, pero además se infiltra por el suelo, ¿no? El suelo no es impermeable. Pero fíjense que lo importante aquí, cuando se infiltra aquí arriba, en esta zona de aquí arriba, acá, ¿no? Y fíjense que de allá viene el agua por acá y se escurre por suelos porosos, porque debajo hay suelos porosos. Claro, eran lechos de río de hace millones de años. No se olviden que hay el movimiento de las capas tectónicas y eso modifica totalmente la topografía de los suelos. Se cree que el bípedo fue a causa de eso. ¿Y qué es lo más probable? Porque el bípedo no, el mono de la noche a la mañana no se va a parar, pues. ¿Qué lo obligó al mono a pararse? A ser un bípedo. Porque hace 5 millones de años, antes de 5 millones de años no había bípedos. No se encontró ni uno. Hace 5 millones de años que aparece el primer bípedo, ¿no? Y le llaman Lucy. Los investigadores. Pero ¿y por qué? ¿Qué lo hizo a los monitos ser bípedos? ¿Qué se imaginan ustedes? La capa tectónica del Índico se mete debajo de la africana y la levanta, ¿no? Hace 5 millones de años atrás el Sahara no existía como desierto, todo era verde, una belleza era eso. Inclusive, claro, esa parte se unía cuando era un solo continente, América, con África y Europa, ¿no? Esa parte del desierto del Sahara es la continuación del Amazonas, conectados. Viene la separación, del otro lado viene la placa índica, la levanta. ¿Y qué hace levantarla? El régimen de lluvia desaparece. Y al desaparecer la lluvia, ¿qué ocurre? Comienzan las hojas. Lo primero que se caen son las hojas. Allá están comiendo, en la punta entre los árboles están los monitos comiendo hojas. Y si no hay hojas, ¿qué van a hacer? Bueno, abajo, ¿no? Y abajo son vulnerables. La única vez que se paran los monos cuando están en el suelo. Son vulnerables. Entonces, la persi le viene, como decimos, la perseguidora, a ver si no viene un león, un tigre, un gato que se lo come. Por una vez, ¿no? Y si aparece a correr, ¿y cómo van a correr? Con 4 patas no puede, con 2 corre más rápido. Entonces se va constituyendo
a través de la evolución, necesaria por el medio ambiente. Fíjense que es el medio ambiente el que lo cambia todo. Pues si el medio ambiente permanece ahí, ni nosotros existiéramos. Todavía seguiré haciendo mono. Entonces el medio ambiente va cambiando y lo va obligando a sobrevivir. No solamente, a todas las especies del mundo que había. Las más débiles tuvieron que extinguirse, desgraciadamente es así. Solamente queda el más fuerte, el que pueda enfrentar esos cambios. Así aparece el primer Australopithecus. Y después vienen los demás. Hasta el Homo erectus, ¿no? Que es el prehombre. Y se cree que vivieron paralelamente 3 especies de hombres, de humanos. Se hizo humano porque razonaba, pensaba. Ya no era como el mono. El mono poco a poco va cambiando por eso, por la necesidad de cambiar. Ahí es donde comienza a ser más inteligente. Pues tiene que cambiar su dieta, tiene que empezar a comer hormigas, gusanos, porque ya no hay, desaparece lo verde, ¿no? Tiene que aprender a comer pescado, tiene que aprender a cazar. Entre tribus, tienen que aparecer las tribus. Y así van apareciendo por todos lados. Y entre ellas se hacen guerra también, entre tribus. Siempre va a haber, ¿no?, el macho alfa, que ellos, ¿no?, el jefe, siempre va a haber uno que es más. Eso es natural, eso de la naturaleza es así, siempre es así. Nosotros hemos heredado todo eso. Por eso es que hay los mandamases, los reyes, vinieron después los emperadores, porque hemos heredado eso, ¿no? Es así. Así aparece el hombre en la tierra. Es el proceso de evolución. Y gracias a ello estamos nosotros, ¿no? Poco a poco el cerebro fue modificándose, las neuronas fueron conectándose mejor, ¿no es cierto? Va creándose otra forma de inteligencia, ya no la exclusiva para cazar, inclusive para hacer arte, para hacer ya otras cosas, y el lenguaje. Antes del Homo sapiens, del hombre de Cro-Magnon, de todas esas especies, que le digo que son 3, antes sabíamos que eran 2, pero ahora apareció otra. Son 3. Han desaparecido 2, ¿no? Quedamos solamente nosotros. Somos los únicos que hemos quedado. Ya los otros 2 parientes han desaparecido. Pero tenemos todavía genes de ellos. Hay mucha gente que tiene genes todavía de esos 2. ¿Y qué le iba a decir? Bueno, y empiezan a crear. Lo primero, la gran diferencia es la articulación para generar la comunicación hablada, así como la conocemos ahora. No se conoce que antes, o no se ha podido determinar que antes haya ocurrido esto. Es a partir del Homo sapiens para adelante, o sea, 100.000 años atrás estamos hablando. Ya no ni 3 millones, ni 2 millones, no, 100.000 años atrás. O sea que nuestra historia como seres humanos es corta, apenas tiene 100.000 años, ¿no? De los 4 millones y medio que tiene la Tierra, son 100.000 años que nosotros estamos prácticamente viviendo acá. Eso es. En todo ese tiempo se han hecho esos cambios geológicos y todo. Por eso es que debajo del suelo queda, pues. Queda lo que antes era río, quedaron enterrados. Y así se van formando las capas. Por ejemplo, aquí se explota el agua a 300 metros de profundidad. ¿Y de dónde es agua? ¿De dónde viene? Si el agua que llueve aquí en la ciudad no puede llegar allá. Imposible. ¿Por qué no llega? Porque hay capas de suelo impermeables debajo.
antes de los 300 metros, a 100 metros ya tenemos roca, suelo impermeable, no puede filtrarse el agua local. ¿Y de dónde viene esa agua que está ahí debajo? Porque nosotros perforamos, no es roca, sino que es arcilla compacta. Lo que pasa es que el peso de arriba ha ido compactando la arcilla con el tiempo y formando esa textura impermeable. Entonces llega el agua y ahí se retiene, no pasa. Esa agua que se retiene va formando las aguas freáticas, ¿no? Pero debajo hay acuíferos subterráneos a 300 metros o a 400 metros. Tenemos ahí harta agua, acuíferos así como lo están viendo en la imagen. ¿Y de dónde viene esa agua? Ahí está clarito, ¿no? Tiene que haber un lugar de recarga donde llueve y por ahí se viene el agua de lluvia. Y eso es en el Cerro Amboró para nosotros. El río Piraí y el Cerro Amboró. Todo eso es. Y por hongo. Se infiltra el agua por debajo y viene a formar nuestro pozo de agua. Cada vez que llueve por allá se está renovando, ¿no? Se está renovando. Eso es, así funciona. Pero estos reservorios tienen su límite. Es como cuando un tubo, ¿no? Cuando un tubo de agua va llevándole agua a un punto. Digamos que sale el agua, sale. De esa agua se alimentarán, por decirle, 5 personas. Entonces el mismo caudal que sale todos los días. 5 personas. Después vendrán 6. Con el tiempo vendrán 8, 10, pero el caudal es el mismo. Después vendrán 40, el caudal es el mismo. Va a empezar a escasear el agua. Después vendrán 50, el caudal sigue siendo el mismo. Después vendrán 1000, ya no alcanza. Ya no va a alcanzar, imposible. Habrá que hacer otro tubo. ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos a sacar más agua? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces vamos a tener que pensar ya en reciclar el agua. El agua que consumimos no tenemos que perder una sola gota. Llevarla a algún lugar para reciclar. No nos queda otra. Como hacen los israelitas. Los israelitas hacen eso. Además que sacan agua del mar cuando les falta. Lo que pasa es que la ósmosis, que es el principal método que se usa para potabilizar el agua del mar, es muy caro. Entonces, ¿qué hacen ellos? La reciclan el agua. La llevan, ya vamos a ver, a los humedales, a las plantas de tratamiento, a los humedales, y de ahí a las plantas potabilizadoras. ¿Por qué la llevan a los humedales? Vamos a ver que después de la planta de tratamiento de agua contaminada por residuos orgánicos, el agua todavía sale, de ahí sale sin contaminantes, pero con muchos nutrientes, mucho nitrógeno, potasio, flúor, ¿no? Entonces esos nutrientes contenidos en el agua en forma de iones son llevados a lugares donde se absorban, ¿cierto? Ahí producen lo que ustedes quieran, pues. ¿Qué pueden producir todo eso? Los macronutrientes para todas las plantas. Todas las plantas utilizan. Toda la naturaleza, digo. Ser tomate, lechuga, todos los alimentos. Sáquenlo, todo lo utiliza esa gente maravillosa, impresionante. Todo lo utiliza. Y vamos a tener con el tiempo que usar esa tecnología. Ya vamos a hablar más adelantito de todo. ¿Ok? Entonces, para concluir, ese es el ciclo hidrológico. Pero fíjense que esto se da con el movimiento del Sol. El movimiento aparente del Sol, que en realidad es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ya sabemos que cuando el Sol está en el hemisferio sur,
acá empieza la lluvia muy fuerte. Ahorita ya se fue el sol al norte. El 21 de marzo cruzó, fue el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y para nosotros es el otoño. Y en la medida que se va alejando, pues va disminuyendo las horas solas, el día dura menos, ¿no? Se va oscureciendo más temprano y amanece más tarde, ¿no? Y eso hace que el frío también aumente. Y como hay frío, ya no se evaporan las aguas, ¿no es cierto? Ya la energía solar ya no alcanza para que ocurra esto. Entonces viene la época de sequía, ¿no? Digamos, sequía hidrológica, no la sequía como se la conoce. Hay una sequía hidrológica y hay una sequía agrícola, ¿no? Esta es una sequía hidrológica que siempre se va a dar. Viene después de marzo, obviamente, por la disminución de las lluvias. Julio llueve, pero ella es chelchita, ¿no? Más hace frío. Los famosos chulazos son en julio, en agosto. Son días sumamente fríos y sin lluvia. ¿Ves? Pero hay otro elemento más que ya lo habíamos comentado en la anterior clase. Y es de la retención de calor. ¿Por qué no hay cambio brusco de temperatura? ¿Ustedes se han preguntado? Si ustedes son curiosos y, por ejemplo, ven toda la información que tenemos del planeta Marte. En el planeta Marte, de un día a otro hay cambio de temperatura mayor a 50 grados. ¿Quién va a vivir pues así? ¿No? Se levanta con 50 grados y duerme bajo 50 grados bajo cero. Posible. ¿Sí? ¿Quién va a vivir así? Quiere decir que Marte no tiene atmósfera. Que la atmósfera es la que hace eso. Regula la temperatura en el planeta. Que los cambios de temperatura sean paulatinos. ¿No es cierto? Llega las 6, 7 de la tarde, baja la temperatura, pero no baja de golpe. Va a ir bajando de grado en grado, ¿no? Va a ir bajando de grado en grado. Llega hasta los 18, en esta época llega hasta los 20, 18 grados, lo mínimo ahorita, ¿no? Y ahí, más allá va a ser más frío todavía. Pero esa temperatura queda hasta el amanecer, que otra vez empieza a crecer. O sea que los cambios térmicos no pasan de 5 grados, no. ¿Y qué lo produce eso? ¿Qué es lo que hace que eso ocurra? ¿Sabe qué es eso? El dióxido de carbono contenido en la atmósfera. El CO2. Fíjense. Y es poquinísimo comparado con el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno atmosférico es más o menos 74%, ¿no? El saldo son los otros gases, y entre ellos están el oxígeno es 21, ya 21 más 74 son, ¿cuánto es? 95. Quiere decir que dentro de esos 5 faltantes está el CO2. En condiciones normales. Fíjense, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza? Y empezamos a cambiar nosotros el contenido del CO2, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Va a aumentar, pues, la retención de calor. No se olviden que la molécula de dióxido de carbono retiene calor.
retiene calor. Y todavía la del metano es 20 veces más. Afortunadamente, ¿qué es lo que produce metano? Ya vamos a ver qué es lo que... El dióxido de carbono es en todas las quemas, todas. El dióxido de carbono se produce después del monóxido, ¿no? Después del monóxido se produce el dióxido de carbono. Porque claro, tiene que haber oxígeno para que el monóxido, para que el carbono se combine y produzca dióxido. Dióxido de carbono no es el momento del fuego, viene después signo. Es un proceso que viene posterior al monóxido. Entonces fíjense de que el proceso nomás de producción del dióxido de carbono, suficiente con lo que hacen los volcanes y las quemas naturales, porque los bosques se queman de forma natural, ¿no? Al menos en la época seca. A veces aparece una tormenta por ahí y en un rayo comienza a arderlo todo. Así se producen los grandes incendios de forma natural. En esta época hay más incendios, por ejemplo, son provocados. Hay pirómanos por todas partes del mundo. Gente distorsionada, así es. ¿No? Los que paran pensando en el apocalipsis. Especialmente. Entonces fíjense que la cantidad de dióxido de carbono se está distorsionando, va aumentando. ¿Producto de qué? De las quemas de los vehículos, todo lo que es a petróleo, todo produce dióxido de carbono, todas las quemas. Y obviamente ese dióxido de carbono va a ir a afectar a la atmósfera. Y al aumentar la cantidad de dióxido de carbono por metro cúbico de aire, va a haber más retención de calor. Viene el sol, ¿no? Y se retiene más el calor del sol. Entonces el planeta se calienta, así de sencillo. Y al calentarse cambia esto, cambia. Algunas veces, como este año no ha sido tan trágico para nosotros, pero fíjense en Brasil, en cuanto ha sido terrible, terrible. En otros países ni se diga. Es así. Todo depende de dónde se concentre, porque el dióxido de carbono no se olvide que es local. Poco a poco se hace global, poco a poco. Pero es localizado, ¿no? Vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema de contaminación atmosférica, y vamos a hablar más sobre estos temas. Entonces, el ciclo hidrológico se puede modificar a raíz del cambio climático. Eso está demostrado. Lo que no sabemos cuánto. Estamos todavía en eso. Lo que podemos cuantificar. Podemos cuantificar las pérdidas, podemos cuantificar el riesgo, muchas cosas, pero cuantificar el problema de la agua es muy complicado. Hay muchos modelos. Todos no son estadísticos. Cuando digo cuantificar es decir, por ejemplo, yo hago esta estructura, por ejemplo este canal, vamos a construir este canal para determinado caudal de agua que va a ocurrir con las lluvias. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? El caudal del año pasado, el caudal de hace 10 años, ¿cuánto? ¿Qué caudal? ¿Me entienden, no? Además, esa obra la estamos haciendo para el futuro. Entonces quiere decir que es el caudal del futuro. ¿Cómo lo podemos evaluar eso? Si hay un cambio, por eso les decía, necesitamos evaluar los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico. Tenemos que hacer nuevos cálculos, nuevos modelos. Ahorita tenemos modelos estadísticos, ¿no? Basados, por ejemplo, en las probabilidades. La mayoría son basados en probabilidades. Entonces, de ahí sale el método de Gutenberg, por ejemplo, en hidrología, ustedes lo han de haber estudiado,
mucho se utiliza para determinar crecidas en los ríos, ¿no? Y hacer las obras de protección. Pues no se olviden que la idea es hacer obras para proteger a las ciudades, para proteger los sembradíos, ¿no es cierto? Hacer obras para conducción de agua, construir represas, para todo eso se requiere esa información. Y como está cambiando, necesariamente nos vemos obligados a cambiar esos modelos, que ya no van a funcionar. Esos modelos se usaban hace 50 años. Claro, ahora todavía se siguen usando. Por eso es que muchas veces las obras salen insuficientes, el caso de los canales acá, ¿no? Eso es así. Bueno, ¿qué más? Entonces aquí hemos visto cómo se produce la agua subterránea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar de la agua subterránea? Las zonas de recarga. Eso es lo que hay que cuidar. Las zonas de recarga. Y eso es delicadísimo. Desgraciadamente, se están metiendo al Parque Amboró, al Trachimochi. Por eso es que la ley prevé los famosos parques, ¿no?, nacionales. Porque no solamente es para preservar la ecología, sino también es. Porque así como nosotros tenemos un parque como el Amboró, que es el principal área de recarga de nuestra agua, en otras regiones también. Entonces, esa es la finalidad de los parques, no es solamente la protección ecológica de las especies, sino la calidad de la agua que esos parques van a producir. ¿Está bien? Y el agua es fundamental, sin eso no vamos a poder nosotros tener una buena calidad de vida de la gente. El agua contaminada es grave, gravísimo. Beber agua contaminada quedan como enanos, petacudos, así le digo dicho, y el cerebro para atrás. Queremos eso para nuestra juventud, para nuestra niñez, no es cierto. Tiene que desarrollarse, tiene que tener oportunidades a todo el mundo. No es que somos indígenas y citadinos, no, todos somos bolivianos, todos tenemos los mismos derechos. No tiene por qué haber esa división artificial que se ha creado es precisamente para enfrentar a la gente. Y como la gente se enfrenta, ellos son poderosos, ¿no?, generan su poder, ¿no? Esa es la característica del marxismo crítico, generar clases, dividir la sociedad en clases antagonistas, donde una clase es, como dice Marx en su libro, en sus obras, una clase es la clase esa es la clase oprimida y otra clase es la opresora. Por ejemplo, ustedes ven ahorita, ¿cuál es la clase oprimida? Los indígenas, ¿no es cierto? Clase oprimida. ¿Qué más? Los grupos LGBT, clase oprimida, ¿no? Después, ¿qué otra clase oprimida hay? El grupo feminista, clase oprimida, ¿no? Las compañeras campesinas bartolinas, clase oprimida. ¿Y quiénes son los opresores? La clase media, es la clase opresora. ¿Y con qué va eso? ¿Cuál es la idea de eso? De imponer el socialismo
marxista, leninista, con el tema. Necesitamos, por lo tanto, el dictador, el Stalin, que resuelva el problema a través de la imposición de la dictadura. Para acabar con esas clases, fíjense, esas clases que crearon ellos. Ellos han creado esa clase. Ellos han inventado esa clase. Para después, eliminarla, porque no tiene que haber, en el marxismo no existe clase. No hay clase. Pero habrá un rey y un dictador. Se volvemos a la dictadura, ¿no? A la dictadura estalinista de Stalin, después de la muerte de Lenin. Lenin fue el autor de la Revolución Rusa en 1918. Cuando muere Lenin asume el poder, porque el poder estaba concentrado en algunas personas, en el buró del Partido Comunista de Rusia, de la Unión Soviética. Asume Stalin y gobierna con mano dura, durísimo, ¿no? Pero gracias a eso se levantó, ¿no? La Unión Soviética invadió Polonia, invadió Checoslovaquia, no hizo lo que le dio la gana. Por eso fue que aparece la OTAN. Si no aparecía la OTAN, seguía, tuviera Europa todavía. Pero gracias a la OTAN lo frenó. La OTAN es la que ya conoce todo el mundo. La OTAN es para eso, para defenderse de la invasión, ¿no? En esa época soviética. Ahora la invasión post-soviética viene con otro tipo de dictadura, ¿no? Que ya no es dictadura de izquierda, ya de derecha, la de Putin. Eso. Igual que la dictadura china, Partido Comunista Chino en el poder, que ya no es de izquierda, ya es de derecha, porque tienen una economía de mercado capitalista. Son los capitalistas más grandes del mundo, son los chinos. De todo vende. Compro barato, vendo caro. De todo venden los chinos. Y todo lo copian. Y son unos genios para hacer negocio. Le pillaron, ¿no? Claro, los chinos no le llaman capitalismo. Prohibido es. Imagínense, se levanta Mao de su tumba y los ahorca a toditos. Ellos le llaman el mercado, ¿cómo le llaman? No es capitalismo, le llaman socialismo de mercado. Ese es el modelo chino. Socialismo de mercado, así le llaman. Es capitalismo, igual que el que existe en Estados Unidos. Lo mismo en el Vietnam. El Vietcong, el famoso Vietcong. Bueno, me pasé a otro punto, pero también eso impacta pues, a la gente, eso impacta, es un impacto a la gente. Nada mejor que una sociedad equilibrada, donde todo el mundo opine, donde todo el mundo tiene libertades democráticas, libertad de pensar, de decir lo que quiere y lo que hace, y lo que estudia. Y obviamente esa libertad le permite resolver los problemas. Así como lo hace, también lo resuelve. En cambio, esos otros lo hacen y nunca lo resuelven. O empeoran más bien. Porque fíjense los famosos planes que hizo Mao Zedong en la China. El primero fue el gran paso. Una mortandad impresionante de gente. ¿Qué era el gran paso? Dejar la forma de producir, la forma de producir agropecuaria a la industrializada. Y la industrializada requiere fábrica, ¿es cierto? No vamos a hacer por fábrica así nomás, tenemos que producir hierro, tenemos que producir metales para poder generar fábricas. Y ahí, sí, barbaridad y media hicieron. Barbaridad y media. Y mucha gente murió de hambre porque, claro,
dedicándose a fundir hierro y todo esas cosas que no lo iba a llevar a nada, porque eso lleva un proceso tecnológico, no es de la noche a la mañana, ¿no? Así fue el gran paso. El segundo fue la revolución cultural, la famosa revolución cultural. Claro, con el gran paso, como fue un total fracaso. ¿Quién era el responsable? Mao, ¿cierto? Y toda su vez, todo el Partido Comunista. Entonces, para limpiar la imagen viene la revolución cultural. ¿En qué consistía la revolución? Cualquiera que hable mal del comunismo, del Partido Comunista, está liquidado. Inclusive los niños, si oyen en su casa que su padre habla mal, lo denuncian a su padre y a fusilar. Así era, murió harta gente. Esa fue la famosa revolución cultural. Bueno, cuando muere Mao ya viene afortunadamente un iluminadito, ¿no? Chiang Chih-teng, el famoso dicho, ¿no? No importa que el color del gato, lo importante es que case ratones. Cuando hablaba de economía, ¿por qué se está cambiando entonces economía? Está dejando el comunismo y se está yendo al capitalismo. ¿Por qué? Porque es el impulsor de todo esto. Y respondió así: miren, no interesa el color del gato, lo importante es que case ratones. Famoso dicho. Y fue él el que impulsó. Gracias a eso China lo que es ahora, poderoso, grandísimo. Es lo que hace el capitalismo. Ellos no le llaman así, ellos le llaman socialismo de mercado. Le han encontrado un nombre, así como el nombre que le han puesto al modelo económico de este país: modelo productivo, modelo de gasto, todas las subvenciones. Por eso se han acabado los dólares. Se han acabado los dólares. ¿De dónde va a sacar la gasolina que viene de afuera? Es con dólares, para pagarle con dólares. ¿De dónde va a sacar dólares? Si no venden nada, ya el gas se acabó, ya el gas hizo gas, ¿no? Están queriendo vender oro, pero necesitan la ley. Claro, pues el oro venden oro y lo van a tener, pero ¿hasta dónde va a aguantar el modelo? El modelo es de gasto, 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 gasto. No se puede. En lo mismo nos va a pasar lo mismo que pasó en Argentina. A eso estamos viendo. A eso estamos viendo. Lo que pasó en Venezuela, a eso estamos viendo. Modelo de gasto no es productivo. El modelo productivo es capitalista, sí o sí, le gusta o no le gusta. Porque la única forma de generar riqueza es con el capitalismo, es generando empresas. El que debe dar trabajo a la gente es la empresa privada, es el que hace, el emprendedor es el que produce trabajo, y es el que produce riqueza, es el que produce dólares, ¿no? Ahí está China, el mejor ejemplo es China, mejor ejemplo que hay. ¿Qué es lo que le ha producido riqueza? La libre producción. Usted vaya y produzca lo que quiera. Y yo le voy a cobrar tanto de impuestos, y nadie vive de los impuestos. Es así. En todos los países, la administración pública vive de los impuestos. Para eso son los impuestos, para hacer obras y para pagar la administración pública. Pero la administración pública no tiene que tener gastos por insulso, tiene que ser lo necesario, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia la administración pública es inmensa. La mitad del país creo que es funcionario público. Claro, todos los votos del MAS pues, son funcionarios públicos. Entonces esas cosas tienen que acabarse. Tienen que acabarse. No hay posibilidad de que siga el país así. Claro, cuando los precios del petróleo se dispararon,
había harto gas. Le vendíamos a Brasil, a Argentina, con el precio alto. No puede, se hizo una cachanga de dólares inmensa. 15.000 millones de dólares de reserva. Para hacer 3 modelos juntos de gasto. Para hacer a todo el país funcionario público. Todo. Para darle suelo y todavía abono más encima. No haya problema. Bello, pues, el modelo de gasto público. Pero va a llegar un momento en que se acaba la cacha, se acaba la reserva. ¿Qué hacemos? Ahí quiero verlo. Bailar con la fea, como dicen, ¿no? Bailar con la vaca fea. ¡Loca! La ordeñaron tanto, la enflaquecieron, y ahora ya no puede ni beberse la pobre vaquita, ¿no? Está débil, debilucha, cayéndose. Claro, ya no hay que sacarle. A bailar con la fea. Quiero verlo, a ver. Eso es joven. Y nadie me la cree. Bueno, el otro tema que nos toca ver ya es contaminación. Contaminación, pero lo vamos a ir estudiando por factor ambiental. Nosotros habíamos dicho al comienzo de la primera clase, ¿no? Ubicamos ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es todo lo que rodea al hombre. La ecología, el aire, el suelo, el cielo, su cultura, su lengua, su historia, su arqueología, todo lo que rodea al medio ambiente. ¿Está bien? Y para poder estudiar los efectos, porque obviamente si el medio ambiente se degrada, ¿a quién va a afectar? El hombre, nosotros. Si empiezan a haber impactos negativos sobre el medio ambiente, ese impacto negativo es directo a nosotros, a la vida, a la salud, sobre todo a la vida, ¿no? A la vida y al patrimonio de la gente. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Nos preguntamos. ¿Cómo vamos a tener que hacer el estudio entonces medioambiental para justificar esta carrera? Vamos a tener que crear los factores ambientales. ¿Y qué son los factores ambientales? Precisamente las partes en que está constituido el medio ambiente. O sea, lo discretizamos el medio ambiente en partes. ¿Ok? Cada una de esas partes será un factor ambiental. ¿Y quién lo determina eso? La ley. No se olviden que el medio ambiente es un recurso de orden público, quiere decir que es de todo, no es privado. El medio ambiente no es privado, es público. Entonces nosotros como ingenieros ambientales vamos a trabajar sobre un bien público. Somos los únicos ingenieros que estamos muy relacionados con el derecho ambiental, el derecho civil y el derecho penal, más que los otros. Porque los otros ingenieros son puntuales. Por ejemplo, ingenieros industriales dentro de la industria, lo que la máquina, ¿no? Para eso está él. No saben nada de qué pasa con los obreros. Claro, seguramente que sabe algo, pero, y yo digo, con su medio ambiente. ¿Qué pasa con su industria y su medio ambiente? Para eso estamos nosotros, ¿no? Lo mismo un industrial que va a producir, qué sé yo,
producto agropecuario igual necesita, va a provocar un impacto, porque va a tumbar árboles, va a mejorar su tierra, va a ocupar agua, va a ocupar recursos de su medio, ¿no es cierto?, para producir, igual impacta. Pero él no sabe cuánto impacta ni cómo. Yo sé, soy ingeniero ambiental. Pero para eso nos prepara la universidad. Entonces, la manera como se estudia la contaminación ambiental se estudia en función de los factores ambientales. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores? El suelo es un factor ambiental. La atmósfera es un factor ambiental. Las aguas es un factor ambiental. La economía es un factor ambiental. ¿Está bien? Nosotros aquí vamos a estudiar el contaminante respecto de esos factores ambientales. Vamos a hablar entonces del contaminante de agua, del factor agua, el contaminante del factor suelo, el contaminante del factor atmosférico. De esos tres vamos a hablar en el curso, porque eso es lo básico para nosotros. Porque ¿por qué no nos metemos a lo social? Para eso hay otro, hay los licenciados en medio ambiente, hay que estar hablando. Ellos se relacionan ya con los otros factores ambientales, los factores sociales, ¿no? La salud pública. Para estudiar eso primero tengo que ser médico, ¿no? O sociólogo, no sé, ya me entiende, ¿no? Pero hay otros factores ambientales que no podemos estudiar nosotros porque somos técnicos. Solamente vamos a estudiar los factores ambientales que sí atañen a la ingeniería ambiental y que ellos no pueden también resolverlo, somos nosotros. El problema de los factores ambientales que son competencia del ingeniero ambiental es que son técnicos, necesitan conocimiento de química, de matemática, ¿no?, de física. ¿Está bien? Entonces se necesita todo, se necesita de la ciencia, física, matemática, química. Sin eso no hacemos nada, no podemos hacer nada. Entonces nosotros vamos a trabajar, cuando hablamos de contaminantes, en ese campo de la ciencia física, matemática, la fisicoquímica, por ejemplo, ¿no? Es ahí. ¿Ok? Bueno, yo muchos conceptos que ya lo tienen ustedes no los voy a tocar acá, solo los voy a usar. Por ejemplo, el principio de conservación de masa, el principio de conservación del trabajo y la energía, fuerza, caudal, todas esas cosas son conceptos básicos, ¿no es cierto?, que ya lo han estudiado, no tengo por qué repetir acá. Yo no voy a repetir, por ejemplo, haré una introducción de suelos, qué son los suelos, cómo se clasifican, cuál es el origen, de una general, digamos un vistazo. ¿Por qué? Porque ya llevan una materia, sencillamente, de eso. Se está repitiendo todo, si no, no me alcanza el tiempo. Además hay el conocimiento secuencial, se necesita conocer esto para seguir esto, es así. Igual, sistema de información geográfico, yo no les voy a enseñar, lo vamos a usar. Lo necesario les voy a enseñar, ¿no?, para que hagamos las prácticas. Entonces, ve, y nos vamos a enfocar nuestro estudio en esos factores ambientales. No nos vamos a ir al social, al económico, eso que estudiará otro. Solamente vamos a hablar del suelo, de la agua. Vamos a comenzar con la contaminación de agua, después hablamos de la contaminación de suelo, hablamos de la contaminación atmosférica y punto. Y de ahí solamente vamos a hablar de los contaminantes puntuales en la industria. La última parte del curso son los contaminantes industriales, más importantes. Eso vamos a ir estudiando uno por uno. ¿Ves? Esa es la materia. Bueno, entonces,
Las aguas son un recurso natural que ya vimos, no se mueve, y que lógicamente tiene que ser cuidada. ¿Dónde está? Bien. ¿Cómo se contaminan las aguas? Las aguas se contaminan en las viviendas, se contaminan en las industrias, donde se las usa. Así de sencillo. ¿Dónde usamos las aguas? Todos los días, para que llegamos a la casa, vamos al baño. Lo primero que hacemos es al baño directo. O a veces a la cocina a tomarse un vaso de agua. O a la heladera a tomarse una Coca-Cola. Lo primero que llegamos es al baño. Fíjense, entramos al baño, y ya sea que nos bañemos, que nos lavemos las manos, que usemos el inodoro, igualito estamos usando agua. Y al usar el agua la contaminamos. Fíjense, es el proceso de contaminación más sencillo que lo hacemos nosotros, ¿no? Todos los días. Y lo hacemos todos lo hacemos, desde el bebé que está en su cuna usa agua, necesitamos bañarlo, pues necesita asearlo todos los días. Tenemos que, antes se lavaban los pañales, ya no se lavan, se los cambian a la basura. Fíjense, estamos haciendo otro tipo de contaminación, que ya vamos a hablar del suelo ya, como estamos generando otro tipo de contaminación. Entonces eso ocurre normalmente cuando estamos en la casa. Y cuando estamos en la oficina, igual. Estamos en nuestro trabajo, en una industria, igual. En la industria todavía se contamina más porque una parte se contamina en los baños y otra en el proceso, en el proceso industrial. Por ejemplo, una fábrica de clavos, una fábrica de lo que sea, de alimentos. Ni se diga una fábrica, por ejemplo, la pila, usan cualquier cantidad de agua. O una azucarera. Entonces, fíjense los distintos usos de las aguas. En todos los casos, el agua saliente es contaminada. Y el problema de la contaminación de agua tiene un factor importante, que es el tipo de contaminante. No es lo mismo el contaminante orgánico que el contaminante no orgánico. ¿Por qué? El contaminante orgánico es susceptible de ser biodegradado, es decir, puede ser oxidado por bacterias y transformado. La oxidación es esa, ¿no es cierto? No, se transforma la materia. No es una operación física, es un proceso bioquímico. Fíjense la característica, las operaciones físicas solamente le cambian características físicas al agua. Eso es lo que hace una operación física. Por ejemplo, un sedimentador. Le llevan agua y sedimenta, hermano. No pasa nada. No hay reacción química. Se separa del agua una cámara de reja o una rejilla. Pasa el agua y deja la basura. O un desarenador. Pasa el agua y deja la arena. ¿Ven? Esas son operaciones físicas. Mientras que cuando hay modificación de la materia del contaminante, en este caso digamos el contaminante orgánico, ya no hablamos de operación, hablamos de procesos. Se producen procesos. Y ese proceso en el caso de la materia orgánica
Puede ser biológico o puede ser químico. Cuando es biológico, que es lo normal, actúa la bacteria. Y la bacteria hace eso, oxida la materia orgánica y la modifica. También un reactivo químico podría ser no lo mismo, pero por ejemplo, el nitrato de plata, ¿qué le haría? El nitrato de plata lo que hace es, entre comillas, quemarlo todo, lo orgánico y lo no orgánico, todo, y lo hace, sedimento y queda hasta garinga el agua, sin contaminación. Y en el fondo queda un lodo, producto de la reacción química, y eso es rápido. En cambio, para que se dé bajo un proceso biológico, obviamente que es más lerdo, poco a poco se va haciendo más clara el agua, hasta que van a ver el concho, digamos, en el fondo, que es el lodo residual, y arriba va a quedar todavía verdecillo, no, amarillo verde, no queda claro todo. Ya vamos a ver por qué. ¿Está bien? Eso va a ocurrir cuando hablamos del contaminante orgánico contenido en el agua contaminada. Cuando hablamos del contaminante no orgánico, los procesos son distintos, son específicos para cada contaminante, porque ahí ya no puede actuar la bacteria. No va a haber una bacteria porque biodegrade el aluminio, no es posible, ¿no? Entonces, cuando hay restos no metal, quiere decir no orgánico, entonces los procesos más son operaciones. Las operaciones físicas que se emplean en esas plantas de tratamiento son específicas para cada tipo de contaminante no orgánico. Ese tema no lo vamos a tocar. ¿Está bien? Lo apartamos del curso. ¿Por qué? Si bien resultan ser contaminantes del agua, son específicos. No es lo mismo el hierro como contaminante, el hierro mineral, hablo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una fábrica que, qué sé yo, que produce tornillos. Entonces, el tornillo, los restos, pues, se usa mucha agua, la presión, ¿es cierto? Entonces el agua se va a ir contaminada por el hierro, lo va a oxidar y qué sé yo, y va a llegar a una laguna de sedimentación, pero esa agua sigue contaminada con hierro, más allá sí hará otras cosas, qué sé yo, pero ya son procesos puntuales. ¿Está bien? Son operaciones puntuales de descontaminación. El contaminante se da en el proceso industrial, ahí se da la contaminación. Y la descontaminación se lo va a dar fuera de la... Claro, la ley dice, la ley establece que las industrias tienen que tratar sus aguas dentro de su recinto, dentro. Por lo tanto, ellos tendrán ahí. ¿Y quién se va a encargar de hacer eso? Tiene que ser un ingeniero ambiental. Tiene que ver cómo debe hacerlo. Pero eso no lo vamos a estudiar en este curso porque es específico. Para eso lo tienen al ingeniero Abraham. Ese es el campo para eso. Todo lo que es vertidos industriales y todo eso, para eso es esa materia. Todo lo que es vertidos industriales. Para eso es esa materia. Ahí lo van a aprender, pero no. Aquí solamente vamos a ver los conceptos generales de contaminación de agua y nos vamos a ir más que todo a lo que es la contaminación orgánica. Que esto no lo van a ver más arriba. Por eso que lo hemos incluido acá. Vamos a ver la contaminación orgánica de las aguas, sobre todo las aguas negras, las aguas que vienen del municipio, de las viviendas. Se llaman aguas negras, aunque cuando se produce son color chocolate, pero obviamente por el alcantarillado se van a la planta de tratamiento, ¿no? Y en ese trayecto se van, ya la bacteria está haciendo su trabajo, va cambiando el color. Vamos a verlo todo eso. ¿Ok? Esa es la contaminación orgánica. Por tanto, vamos a hablar de esos conceptos, los conceptos necesarios para poder entender la contaminación
con esto. Bueno, viene la gran pregunta, ¿por qué necesitamos hacer esto? Ya estoy hablando de la contaminación del agua de los domicilios, de los baños. En general le llamamos agua del albañal municipal, ¿no? Y estamos refiriéndonos a los baños, a la lavandería, a las cocinas, en las viviendas y en las oficinas, ¿no? El agua que también se denomina agua sanitaria. Agua sanitaria. ¿Está bien? ¿Por qué lo hacemos? Por la salud pública, por el medio ambiente. Bueno, cuando decimos las dos cosas es lo mismo. La salud pública forma parte del medio ambiente. Necesitamos un ambiente saludable, dicen. ¿Y quién lo exige? ¿Por qué tiene que haber esas obras? Por la Constitución Política del Estado y la ley. Es un mandato de la Constitución que todo ser humano, habitante de este país, de esta nación, o de esta orilla, de esta república, tiene derecho al saneamiento básico. ¿Y qué es el saneamiento básico? El saneamiento básico son las obras precisamente para tratar las aguas contaminadas, la basura. Esa es una obra de saneamiento básico. Pero ¿por qué el saneamiento? Decíamos, para resguardar la salud pública y el medio ambiente. Resulta que cuando nosotros consumimos alimentos, dentro de nuestro organismo están los intestinos, el sistema gastrointestinal, que es por ahí que entran los nutrientes a nuestras células. De ahí se van al cerebro, se van a los ojos, a las pestañas, a las uñas, a todas partes. Por ahí entra todo. ¿No es cierto? Y tenemos dos sistemas, el sistema bueno y el sistema el encargado de la basura, lo que ya no puede usar el cuerpo. Todo el sistema de intestino grueso, hasta el colon, todo eso. ¿No? El intestino delgado no tiene absolutamente nada de dañino. Obviamente que hay bacterias ahí. Hay las famosas probióticas, que se encargan precisamente de producir todas las enzimas necesarias para que sean absorbidos los nutrientes. Fíjense. Pero ¿qué pasa? El resto de residuos que no puede ya el organismo, tiene que eliminarlo a través del otro sistema que está visto, su vecino. Ese es el peligroso, porque ahí aparece otro tipo de bacteria, el coli fecal, fundamentalmente. Son varios, y no solamente bacterias, también protozoos, también. Entonces fíjense, pero ¿por qué eso? ¿Por qué aparece? Porque necesita limpiarse, todo eso necesita limpieza natural. Y eso lo que hacen es hacer la limpieza, porque si no se tranca todo y nunca podríamos defecar. Entonces quiere decir que las heces salen contaminadas con dos tipos de contaminantes, orgánicos y patógenos. El problema de la salud pública es el patógeno,
Y el problema del medio ambiente es el contaminante orgánico. Si esas aguas contaminadas las llevamos al río, así como están, al suelo, así que vamos a hacer una barbaridad y media. Primero los olores. ¿Por qué se producen los olores? Por la reacción química, no digamos bioquímica, de la bacteria. Hay bacterias que producen gases en su proceso de biodegradación. Son las bacterias anaerobias. Ya vamos a hablar de la anaerobiosis. Esas producen sulfuro y hidrógeno, gran cantidad, por eso es el olor. También producen metano. Hay otras que producen dióxido de carbono. Hay otras que producen los compuestos del nitrógeno, el gas, ¿no? Y dentro, con las grasas y aceites, los nitritos y los nitratos, que son compuestos tóxicos para las plantas, para las personas. Entonces, hay una serie, ¿no?, de sustancias que son dañinas para la salud pública y para el medio ambiente. Es por eso la necesidad de hacerle tratamiento. Y para hacerle tratamiento hay que conducirla a las aguas, a algún lugar donde se va a hacer tratamiento. La vamos a conducir la agua por un sistema de tuberías que se denomina el alcantarillado sanitario. Fíjense, ¿cuál es la finalidad del alcantarillado sanitario? Es conducir las aguas hacia un lugar donde se le va a hacer un tratamiento. ¿Ok? ¿Para qué el tratamiento? Para descontaminar el agua, quitar el contaminante y quitar el patógeno y liberar las aguas, ¿no?, sin esos contaminantes y sin esos patógenos. Esa es la solución y eso es lo que se hace. Esta parte consiste en eso, en entender los procesos de contaminantes, que ya no necesitamos estudiarlo mucho, ya sabemos cómo es. El problema es cómo se descontamina. Ese es el problema. Y para eso son estas obras que se denominan obras de saneamiento básico. Están establecidas en la Constitución y las leyes como una obligación del Estado para con sus habitantes. ¿Está bien? Ustedes van a leer este texto que aparece, que dice que se llama Agua y Salud. Es un documento de la Organización Panamericana de la Salud, que precisamente toca estos aspectos. El aspecto de la salud pública. ¿Qué es lo que ocurre con las aguas contaminadas respecto de la salud pública? ¿Qué enfermedades produce? Todo eso. ¿Está bien? Ustedes tienen que leer este documento y tienen que resumirlo en el claro, como una tarea. Esa va a ser la primera tarea. Después de los apuntes, esta va a ser la primera tarea. Con tiempo y plazo de entrega. Yo se los voy a poner en el claro, ustedes lo bajan y empiezan a leer y resumir. Escriben. Esa es la tarea 1. ¿Está bien? No lo vamos a leer acá porque para eso, como es tema que tiene que ver con la salud pública, tenemos que conocerlo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Ok? Eso es hoy. Santa Cruz y no pueden hacer un gol, la puta madre. Vamos a conectarnos con internet, ahí estaba conectado.
Está bien. Vamos a parar ahí la clase.